Hay una frase que Dios ha pronunciado más veces que cualquier otra a lo largo de toda la Escritura. Una frase que aparece en los momentos más críticos de la historia del pueblo de Dios. Que llegó a personas en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Que fue pronunciada por ángeles, por profetas, por el mismo Jesús en diferentes momentos y contextos. Y esa frase es esta: no temas. Y hoy Dios la pronuncia de nuevo. Para ti. Con una adición que la completa de una manera que transforma completamente su naturaleza. No temas. Yo estoy a tu lado. La primera parte es la instrucción. La segunda es la razón. Y la razón lo cambia todo. Porque no temas sin razón es una orden que puede sentirse imposible de cumplir cuando el miedo es genuino y las circunstancias que lo producen son reales. Pero no temas porque yo estoy a tu lado es algo completamente diferente. Es la declaración de una presencia que hace posible lo que la instrucción sola no podría producir. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta palabra de Dios está llegando exactamente al lugar donde el miedo vive en tu vida en este momento, si hay algo en lo que escuchas que está hablando directamente a lo que más te ha costado no temer, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está siendo gobernado por el miedo y que necesita escuchar que Dios está a su lado. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. Quiero comenzar hablándote del miedo con la honestidad que merece. No como algo que debe ser eliminado rápidamente con fórmulas espirituales. Como una experiencia humana genuina que tiene formas muy concretas y que produce efectos muy reales en la vida de quien lo experimenta. El miedo no es siempre irracional. Hay miedos que tienen fundamento en experiencias reales que enseñaron que ciertas cosas producen daño. La persona que fue traicionada tiene razón para temer la traición nuevamente. La que experimentó pérdida tiene razón para temer la pérdida. La que fue abandonada tiene razón para temer el abandono. Esos miedos no son invenciones de la mente. Son respuestas aprendidas de la experiencia real. Y hay miedos que tienen fundamento en situaciones presentes que objetivamente producen incertidumbre. El diagnóstico médico que no está completamente resuelto. La situación financiera que tiene más salidas negativas posibles que positivas desde cualquier análisis honesto. La relación que está en un punto de tensión cuyo resultado no puede ser controlado unilateralmente. La decisión importante que tiene consecuencias significativas y que no tiene todavía claridad suficiente. Esos miedos tampoco son irracionales. Son respuestas comprensibles ante la incertidumbre real. Dios no llega hoy a decirte que el miedo que sientes no tiene fundamento real. Llega a decirte algo que es más poderoso que eso, que a pesar del fundamento real que pueda tener el miedo, hay una presencia que hace posible no ser gobernado por él. Yo estoy a tu lado. Quiero hablarte de lo que significa estar al lado de alguien. Porque la imagen que Dios usa hoy no es la imagen del Dios distante que observa desde arriba. Es la imagen del que está al lado. Junto. En el mismo nivel. En la misma dirección. Compartiendo el mismo camino. Estar al lado de alguien tiene implicaciones que estar simplemente disponible no tiene. El que está disponible puede ser llamado cuando la necesidad es urgente y responderá. El que está al lado está ya ahí antes de que la urgencia se declare. No espera a ser llamado porque ya está presente. Su presencia no depende de la magnitud de la necesidad sino de la relación que lo pone ahí. Dios al lado tuyo significa que en cualquier momento del día, en cualquier circunstancia que se presente, en cualquier estado interior que experimentes, hay alguien que está al lado. No solamente disponible si lo buscas suficientemente. Al lado. Ya ahí. Con la proximidad del que camina junto a ti en el mismo camino que tú caminas. Esa imagen tiene una calidez particular que otras imágenes de la presencia de Dios no siempre transmiten de la misma manera. El Dios que está en los cielos es poderoso pero distante. El Dios que todo lo ve es omnisciente pero observador. El Dios que está al lado es presente, cercano, inmediato, compañero del mismo camino. Quiero hablarte de los diferentes tipos de miedo que Dios aborda cuando dice no temas, yo estoy a tu lado. Porque esa declaración no es genérica. Se aplica con precisión a cada forma específica que el miedo toma en la vida de quien la recibe. El primero es el miedo a la soledad en los momentos difíciles. Hay una forma de sufrimiento que no es el sufrimiento de las circunstancias mismas, sino el sufrimiento de atravesar esas circunstancias sin compañía.
La persona que enfrenta algo difícil acompañada tiene una experiencia del mismo desafío cualitativamente diferente a la que lo enfrenta sola. La compañía no elimina el desafío. Transforma la experiencia de enfrentarlo. Para ese miedo específico, el miedo a estar solo en lo más difícil, Dios dice hoy, yo estoy a tu lado. No estarás solo en esto. Cualquier cosa que este periodo traiga, cualquier circunstancia que deba ser atravesada, no la atravesarás en soledad. Hay alguien al lado cuya presencia transforma la experiencia del atravesar aunque no elimine el atravesar mismo. El segundo es el miedo al futuro desconocido. El territorio que está más adelante en el camino y que desde la perspectiva presente no tiene visibilidad suficiente. El futuro que podría tener cualquier forma y que la imaginación frecuentemente llena con las formas más amenazantes disponibles. El no saber que produce una ansiedad particular porque no tiene objeto concreto sobre el que pueda ejercerse ningún control. Para ese miedo, Dios dice, yo estoy a tu lado. Y el que está a tu lado no solamente comparte el presente. Conoce el futuro completamente. El futuro desconocido para ti no es desconocido para el que camina junto a ti. Y esa asimetría de conocimiento entre quien teme el futuro y quien ya está en él produce una base para la confianza que no tiene equivalente en ninguna otra fuente. El tercero es el miedo al fracaso. A dar el paso y que no funcione. A intentarlo de nuevo después de un fracaso anterior y que el resultado sea el mismo. A invertir lo que queda de recursos o de fe o de energía en algo que no produce el fruto que necesita producir. Ese miedo es uno de los más efectivos para paralizar precisamente porque se disfraza de prudencia. Parece sensato desde afuera, pero por dentro está impidiendo el movimiento que el camino requiere. Para ese miedo, Dios dice, yo estoy a tu lado. El paso que das con Dios al lado no es el mismo paso que darías solo. No porque la presencia de Dios garantice que todo resultado sea el que esperabas, sino porque el paso dado con la presencia de Dios al lado tiene una calidad diferente. Tiene cobertura. Tiene sabiduría disponible. Tiene la posibilidad de intervención divina en el proceso que el paso dado en solitario no tiene. El cuarto es el miedo a no ser suficiente. A que lo que se requiere exceda lo que se tiene disponible. A que la situación demande más de lo que uno puede dar. Ese miedo a la propia insuficiencia es quizás el más íntimo de todos porque toca la percepción de lo que uno es y de lo que uno puede. Para ese miedo, Dios dice, yo estoy a tu lado. Y el que está a tu lado tiene todo lo que a ti te falta. La insuficiencia que temes queda cubierta no por la generación de recursos propios que no tienes, sino por el acceso a los recursos de quien está al lado y que son ilimitados. No temas ser insuficiente porque yo estoy a tu lado y mi suficiencia cubre tu insuficiencia. Quiero hablarte ahora de lo que cambia cuando se recibe genuinamente que Dios está al lado. No como doctrina que se cree en abstracto, sino como realidad que se experimenta de manera concreta. Lo primero que cambia es la experiencia del silencio. Hay momentos en el camino de la fe donde el silencio de Dios puede ser la experiencia más desconcertante. Donde se ha orado y no hay respuesta audible. Donde se ha buscado señal y no ha llegado señal clara. Donde el cielo parece silencioso ante lo que el corazón clama. Ese silencio puede producir la sensación de ausencia. Pero la presencia al lado no siempre se manifiesta con ruido. El compañero que camina junto a ti puede caminar en silencio sin que ese silencio sea ausencia. Puede estar completamente presente sin pronunciar palabra. Y el silencio de la presencia es fundamentalmente diferente del silencio de la ausencia, aunque ambos suenen iguales y solamente se escucha con los oídos externos. Cuando se recibe que Dios está al lado, el silencio de los momentos donde su voz no es audible se experimenta diferente. No como ausencia que confirma el temor. Como la presencia silenciosa del que camina junto a ti sin necesidad de hablar constantemente para demostrar que está ahí. Lo segundo que cambia es la relación con la incertidumbre. La incertidumbre sin compañía es mucho más pesada que la incertidumbre con compañía. La misma situación incierta produce experiencias radicalmente diferentes dependiendo de si se atraviesa solo o acompañado. Y si el que acompaña es el que conoce completamente lo que la incertidumbre esconde, la calidad de la compañía transforma completamente la experiencia de la incertidumbre. Cuando se recibe que Dios está al lado en la incertidumbre sigue siendo real pero ya no es el factor dominante.
El factor dominante es la presencia del que conoce lo incierto completamente. Y desde esa presencia la incertidumbre puede ser habitada con una paz que no niega la incertidumbre, sino que la contextualiza dentro de algo más grande que ella. Lo tercero que cambia es la capacidad de dar el siguiente paso. El miedo que paraliza frecuentemente lo hace porque el paso siguiente parece tener que darse en soledad y hacia lo desconocido. Y el paso hacia lo desconocido en soledad tiene un nivel de riesgo que la parálisis puede parecer preferible a enfrentar. Cuando se recibe que Dios está al lado, el paso siguiente ya no se da hacia lo desconocido en soledad. Se da con compañía hacia lo que es desconocido para el que da el paso, pero completamente conocido para el que va al lado. Y esa diferencia de perspectiva entre el que da el paso y el que lo acompaña transforma la experiencia del paso de un salto a ciegas hacia lo incierto en un avance con cobertura hacia lo que el compañero ya conoce. Quiero hablarte de cómo se recibe la presencia de Dios al lado en la vida cotidiana. Porque la promesa de Dios de estar al lado no es una promesa que opera automáticamente sin ninguna orientación activa del corazón hacia esa presencia. La primera práctica es el reconocimiento deliberado. La práctica de comenzar cada día reconociendo que Dios está al lado. No como recitación mecánica del versículo, sino como el reconocimiento genuino de una realidad que es verdadera independientemente de si se siente claramente en ese momento. Dios está al lado hoy. En este día con sus circunstancias específicas. En este momento con su contenido particular. Ese reconocimiento orienta el corazón correctamente desde el comienzo del día. La segunda práctica es la conversación continua. Si Dios está al lado, entonces la conversación con Él no tiene que esperar los momentos formales de oración. Puede ocurrir en el flujo del día. En el momento de la decisión difícil. En el instante donde el miedo intenta instalarse. En la situación donde la respuesta correcta no es obvia. La conversación con el que está al lado es natural y continua, no episódica y formal. La tercera práctica es el anclaje en la promesa cuando el miedo aparece. Cuando la situación que produce el miedo se presenta, el acto deliberado de regresar a la promesa. No temas. Yo estoy a tu lado. No como fórmula mágica, sino como la declaración que reorienta el corazón hacia la realidad más fundamental que las circunstancias que producen el miedo. La presencia de Dios al lado es más real que cualquier amenaza que el miedo describe. Y regresarse a esa realidad más fundamental es la práctica concreta del no temas. La cuarta práctica es la gratitud por la presencia pasada. El registro de los momentos donde la presencia de Dios al lado fue real en la historia propia. Las veces que en retrospectiva se puede ver que hubo algo al lado en los momentos más difíciles. Que la fortaleza que llegó cuando no había de dónde venir fue el efecto de la presencia que estaba ahí. Ese registro de la presencia pasada de Dios es el fundamento más sólido de la confianza en la presencia actual. No temas. Yo estoy a tu lado. Esas 5 palabras de Dios para ti hoy son la respuesta más completa que existe al miedo que tiene nombre en tu vida. No son la promesa de que las circunstancias que producen el miedo desaparecerán inmediatamente. Son la promesa de que ninguna circunstancia que produzca miedo tendrá que ser enfrentada sin compañía. La presencia de Dios al lado no elimina el camino difícil. Lo transforma en un camino que se camina acompañado. Y hay una diferencia entre el camino difícil en soledad y el camino difícil en compañía que solamente quien lo ha experimentado puede describir completamente. Esa diferencia es lo que Dios ofrece cuando dice yo estoy a tu lado. Esta semana, cuando el miedo llegue en cualquiera de sus formas, cuando la incertidumbre produzca su ansiedad característica, cuando el paso siguiente parezca demasiado arriesgado para darlo, recuerda. No estás solo en esto. Hay alguien al lado. No arriba observando. No disponible si lo llamas. Al lado. Ya ahí. Caminando el mismo camino que tú. Conociendo lo que tú no conoces todavía. Sosteniendo lo que tú no puedes sostener solo. Siendo exactamente lo que necesitas que esté al lado en el momento exacto en que lo necesitas. No temas. Yo estoy a tu lado. Esa es la promesa. Y el que la hizo es fiel en cumplirla. Josué 1:9 es uno de los versículos más conocidos y más necesarios de toda la Escritura. Y quiero que hoy lo recibas no como un texto que ya conoces de memoria, sino como una orden personal que Dios dirige específicamente a ti en el momento exacto en que estás leyendo o escuchando estas palabras.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Antes de desarrollar el versículo, quiero que entiendas el contexto porque ese contexto hace que la promesa sea aún más poderosa. Josué acaba de recibir la responsabilidad más grande de su vida. Moisés murió. El hombre que había sido el líder del pueblo durante 40 años, el que hablaba con Dios cara a cara, el que recibió la ley en el Sinaí, ya no está. Y ahora Josué tiene que liderar a ese pueblo hacia la tierra prometida. Un pueblo numeroso. Un territorio habitado por naciones poderosas. Una empresa que por cualquier cálculo humano razonable era enormemente desafiante. Ese es el contexto en que Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No en un momento de comodidad. No después de que todos los obstáculos fueron removidos. Justo antes de enfrentarlos. En el umbral de lo más difícil que Josué tendría que hacer en su vida. Y eso habla directamente a tu situación. La promesa de Josué 1:9 no fue dada cuando el camino era fácil. Fue dada exactamente cuando el camino era más difícil. Y si en este momento tu camino es difícil, este versículo es para este momento específico tuyo. Mira que te mando. Primera declaración. Quiero detenerme en esa apertura porque es diferente de cualquier otra manera en que Dios podría haber comenzado esta instrucción. No te sugiero. No te recomiendo. No sería bueno que. Mira que te mando. Es una orden. Una directiva que viene de la autoridad más alta que existe. La palabra mira que introduce la orden tiene en el hebreo original una función de énfasis que llama la atención con urgencia. Como quien dice, presta atención a esto porque lo que sigue es importante. No pases esto por alto. No lo trates como información opcional. Mira. Que. Te. Mando. Y te mando. La segunda persona singular. No a Israel en general. No a los líderes en abstracto. A Josué. Y por extensión, en el principio de la aplicación de la escritura, a ti. La orden tiene tu nombre. La autoridad que la produce es la misma que produjo el universo. Y lo que ordena es algo que desde la perspectiva humana sola podría sentirse imposible, pero que desde la perspectiva de quien ordena es completamente posible porque la orden viene acompañada de la razón que la hace posible. Que te esfuerces y seas valiente. Segunda declaración. Esfuerzo y valentía. Dos cualidades que se piden juntas porque juntas forman el par completo de lo que el camino difícil requiere. El esfuerzo habla de la activación de lo que está disponible. De usar lo que se tiene con la intensidad que la situación requiere. De no reservarse, de no operar a media capacidad, de dar todo lo que está disponible en la dirección del objetivo. El esfuerzo en el contexto de Josué no era el esfuerzo de quien tiene todo lo que necesita y simplemente lo aplica. Era el esfuerzo de quien sabe que lo que tiene no es suficiente por sí mismo, pero que lo da todo de todas maneras porque confía en que quien lo envió proveerá la diferencia. La valentía es diferente del esfuerzo, aunque los dos coexisten en la instrucción de Dios. El esfuerzo habla de la energía que se invierte. La valentía habla de la postura del corazón ante lo que produce miedo. Ser valiente no es no tener miedo. Es elegir avanzar a pesar del miedo. Es la decisión de que el objetivo que está delante tiene más peso que el miedo que intenta detener. Josué no era invulnerable al miedo. Era un ser humano que enfrentaba una empresa genuinamente aterradora. La valentía que Dios le ordena no es la negación de esa realidad. Es la postura correcta ante ella. Avanzar de todas maneras. Con el miedo presente si es necesario, pero sin dejar que el miedo sea quien determine si se avanza o no. La combinación de esfuerzo y valentía produce el tipo de liderazgo y de caminar que el versículo describe. El que se esfuerza pero no tiene valentía puede trabajar mucho pero en la dirección equivocada, evitando los desafíos que el esfuerzo debería enfrentar directamente. El que tiene valentía pero no se esfuerza puede avanzar con audacia hacia objetivos que no alcanza porque no invirtió lo que el alcance requería. Juntos el esfuerzo y la valentía producen el movimiento correcto con la intensidad correcta en la dirección correcta. No temas ni desmayes. Tercera declaración. Ya hemos hablado del no temas en mensajes anteriores. Y aquí aparece de nuevo en Josué 1:9 junto con otra instrucción que lo complementa. No desmayes. El desmayo, como ya establecimos, es diferente del miedo.
El miedo responde a la amenaza externa. El desmayo responde al agotamiento interno. Y Dios en Josué 1:9 aborda los dos porque en el camino difícil frecuentemente coexisten. El miedo al desafío externo y el agotamiento del esfuerzo sostenido se alimentan mutuamente y producen juntos una experiencia que puede paralizar completamente. No temas. No desmayes. Las dos instrucciones juntas cubren el espectro completo de lo que la empresa de Josué podría producir. El miedo ante los enemigos que habitaban la tierra. Y el potencial agotamiento de un proceso que se extendería a lo largo del tiempo requiriendo esfuerzo sostenido. Y la razón para no ceder a ninguno de los dos estados viene en la última parte del versículo. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuarta declaración y la más importante. Porque ese conectivo establece que lo que sigue es la razón de todo lo que precedió. No temas porque. No desmayes porque. Esfuérzate y sé valiente porque. Toda la instrucción descansa sobre esta razón final. Y la razón es la presencia de Dios. Jehová tu Dios. La posesividad del tu Dios en el contexto de Josué habla de la relación específica que existía entre Josué y Dios. No el Dios de la teología abstracta. El Dios que Josué había conocido en el desierto durante 40 años. El Dios que había visto operar en las circunstancias más imposibles. El Dios cuya fidelidad tenía historia en la experiencia personal de Josué. Ese Dios específico, el que tenía credenciales de fidelidad en la historia de Josué, es el que hace la promesa. Estará contigo. Tiempo futuro de certeza. No que podría estar contigo si las condiciones son las correctas. No que estará contigo en los momentos donde tu fe sea suficientemente fuerte. Estará, con toda la certeza del Dios que no miente y que cumple lo que declara. En donde quiera que vayas. Esta parte final de la promesa es la que da a Josué 1:9 su alcance más completo. No estará contigo en los lugares donde sea fácil estar. No estará contigo cuando el camino sea plano y la visibilidad sea buena. En donde quiera que vayas. Incluyendo los lugares difíciles. Los que producen miedo. Los que requieren el máximo esfuerzo. Los que nadie antes recorrió. En todos esos lugares la presencia de Dios estará. En donde quiera que vayas habla también de la iniciativa del movimiento. No Dios te llevará a donde Él va. Estará contigo donde tú vayas. Eso es extraordinario. La presencia de Dios acompaña el movimiento del que camina en fe aunque ese movimiento tenga incertidumbre, aunque el camino no esté completamente claro, aunque el destino todavía no sea plenamente visible. La presencia de Dios sigue al que avanza en fe. Quiero hablarte de Josué mismo porque su historia ilumina el versículo de maneras que la lectura del texto solo no siempre revela. Josué había sido el asistente de Moisés durante décadas. Había estado en el Sinaí cuando Moisés recibió la ley. Había sido uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida y había sido uno de los solamente 2 que regresaron con un informe de fe en lugar de un informe de miedo. Había visto la fidelidad de Dios en el desierto durante 40 años. Tenía un historial de experiencias con Dios que era extraordinario. Y sin embargo Dios le dice 4 veces en el primer capítulo de Josué que sea fuerte y valiente. 4 veces. Como si reconociera que incluso alguien con la historia espiritual de Josué, con toda la experiencia acumulada de haber visto a Dios obrar, todavía necesitaba esa instrucción repetida al enfrentar el siguiente nivel de desafío. Eso dice algo importante. La necesidad de la instrucción de Josué 1:9 no es evidencia de falta de fe. No es señal de que algo está mal en quien la necesita. Es la instrucción que cualquier persona en cualquier nivel de madurez espiritual necesita cuando enfrenta el siguiente nivel de desafío. Porque cada nuevo nivel de desafío requiere un nuevo nivel de valentía. Y cada nuevo nivel de valentía requiere la misma fuente que la produjo en los niveles anteriores, la presencia de Dios. Quiero hablarte de la estructura del versículo como arquitectura de la fe. Porque creo que el orden en que los elementos aparecen en Josué 1:9 no es accidental, sino que refleja la lógica correcta de cómo funciona la valentía genuina. El versículo comienza con la orden: esfuérzate y sé valiente. Luego viene la instrucción negativa: no temas ni desmayes. Y finalmente viene la razón: porque Jehová tu Dios estará contigo.
Ese orden es importante porque establece que la valentía no es el resultado de la ausencia del miedo, sino de la presencia de Dios. No dice, primero asegúrate de no tener miedo y luego esfuérzate y sé valiente. Dice, sé valiente y no temas porque Dios estará contigo. La valentía precede en la orden a la eliminación del miedo. Como si la valentía fuera la causa y la ausencia del dominio del miedo fuera el efecto de esa valentía anclada en la presencia de Dios. La valentía bíblica no es la ausencia del miedo. Es la decisión de avanzar con Dios al lado aunque el miedo esté presente. Y esa decisión, sostenida en el tiempo y en diversas circunstancias, va gradualmente reduciendo el dominio del miedo en el interior de quien la practica. Quiero hablarte de la aplicación de Josué 1:9 en situaciones concretas de la vida actual. Porque el versículo no fue escrito solamente para quienes lideran ejércitos hacia territorios físicos. Fue escrito para todo el que enfrenta un territorio nuevo que requiere más valentía de la que las propias fuerzas naturales pueden producir. El territorio nuevo del cambio de carrera que Dios señaló pero que produce el miedo de lo desconocido. El territorio nuevo de la restauración de una relación que fue dañada y cuya restauración requiere la valentía de la vulnerabilidad. El territorio nuevo del sueño que lleva tiempo guardado por miedo al fracaso y que espera ser perseguido. El territorio nuevo de la fe que está siendo llamada a un nivel de profundidad que nunca había alcanzado. Cualquiera de esos territorios es el territorio de Josué 1:9. Y para cualquiera de esos territorios la promesa es la misma. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El territorio que produce el miedo no cambia su naturaleza de territorio de Dios por producir miedo. Dios puede estar en él con la misma plenitud con que puede estar en el territorio cómodo y familiar. Y su presencia en él cambia completamente lo que es posible hacer y experimentar dentro de él. Quiero hablar también del versículo en relación con los fracasos anteriores. Porque hay personas que leen no temas ni desmayes y que responden interiormente con algo como, pero ya intenté esto antes y no funcionó. Y ese fracaso anterior puede ser la razón más poderosa para el miedo presente. No el miedo irracional, sino el miedo bien fundamentado en la evidencia de lo que ocurrió cuando se intentó antes. Y para esa persona específicamente el en donde quiera que vayas tiene una dimensión particular. No solamente en los territorios nuevos que nunca has transitado. También en los territorios que intentaste transitar antes y que no produjeron el resultado que esperabas. La presencia de Dios no está limitada a los primeros intentos. Está disponible para el regreso al territorio que el fracaso anterior hizo difícil de volver a visitar. Josué mismo había sido parte del grupo que intentó entrar a la tierra prometida 40 años antes y que no pudo hacerlo por el miedo del pueblo. 40 años después está de nuevo en el umbral del mismo territorio. Y Dios no le dice, esta vez te irá bien porque las condiciones son diferentes. Le dice, esta vez Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La diferencia no son las circunstancias. Es la presencia activa de Dios en el proceso. Quiero hablarte finalmente de lo que el versículo produce en quien lo recibe genuinamente y no solamente lo conoce intelectualmente. Produce la postura del corazón que puede dar el siguiente paso. No con la certeza de que todo saldrá exactamente como se planeó. Con la certeza de que no dará ese paso solo. Que hay alguien que estará con él en donde quiera que vaya. Y esa certeza es suficiente para que el paso sea posible aunque el territorio sea incierto. Produce la libertad de fallar sin que el fracaso sea definitivo. Porque si Dios estará contigo en donde quiera que vayas, eso incluye los lugares donde el intento no produjo el resultado esperado. La presencia de Dios no se retira ante el fracaso. Y esa continuidad de la presencia hace posible el levantarse y el intentar de nuevo que el fracaso sin esa presencia haría demasiado costoso. Produce la valentía que se transmite a otros. Josué recibió el versículo para él. Pero la valentía que ese versículo produjo en Josué se transmitió al pueblo que él lideraba. Y hay personas en tu entorno que necesitan ver en ti la valentía que Josué 1:9 puede producir. Que cuando ven que avanzas con fe en el territorio difícil reciben del ejemplo de ese avance algo que los habilita para avanzar también en su propio territorio difícil. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa orden y esa promesa son tuyas hoy.
con toda la autoridad del Dios que las pronunció originalmente y con toda la vigencia de una palabra que no envejece porque viene del Dios que no cambia. El territorio que tienes delante puede ser exactamente tan difícil como parece desde donde estás parado. Pero no lo enfrentarás solo. En donde quiera que vayas, la presencia de Dios irá contigo. Y esa presencia cambia todo lo que es posible en el territorio que enfrentas. Esfuérzate. Sé valiente. No temas. No desmayes. Y avanza. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Que esa certeza sea tu ancla más sólida en los días que vienen. Amén.